La Guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya desde el 1 de noviembre de 1955 hasta la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Fue un compromiso militar importante de la Guerra Fría, y resultó en uno de los periodos más devastadores y polémicos en la historia de Vietnam. Este conflicto integral y complejo quedará sucintamente resumido en su interior. Las semillas de la Guerra de Vietnam se sembraron en 1945, cuando Vietnam declaró su independencia de Francia. Francia, sin embargo, se mostró reacia a renunciar a su antigua colonia y comenzó un conflicto prolongado, conocido como la Primera Guerra de Indochina. El prolongado conflicto y la creciente participación de Estados Unidos marcaron el comienzo de Vietnam. Fue un conflicto asimétrico con guerras de guerrillas y operaciones masivas entrelazadas, causando un inmenso sufrimiento humano en todos los bandos. En el frente político, el objetivo principal de Estados Unidos era impedir la expansión del comunismo, una política conocida como teoría del dominó. La ideología era simple: si un país de una región quedaba bajo la influencia del comunismo, los países vecinos seguirían un efecto dominó. La Guerra de Vietnam, sin embargo, se convirtió en un asunto imposible de ganar, un atolladero con grandes víctimas y tragedias indescriptibles. El uso de la guerra química, y la cobertura de los medios de comunicación convirtieron el conflicto en un símbolo de la participación de Estados Unidos en el extranjero, y provocaron protestas masivas contra la guerra en todo Estados Unidos y más allá. Un punto de inflexión en el conflicto fue la ofensiva del Tet en 1968. La ofensiva del Tet fue una serie de ataques sorpresa del Viet Cong, guerrillas comunistas, y el ejército norvietnamita contra las fuerzas de Vietnam del Sur y Estados Unidos. Aunque fue una derrota militar para los comunistas, fue una victoria psicológica que erosionó el apoyo a la guerra en Estados Unidos. La guerra se libró en muchos campos de batalla, las densas selvas, los vastos arrozales y las concurridas calles de las ciudades. Fue una guerra de desgaste, en la que ambos bandos sufrieron numerosas bajas. La mayoría de los estadounidenses sabían poco sobre Vietnam y las personas que vivían allí. Términos como Ho Chi Minh, el incidente del Golfo de Tonkin y My Lai, grabados en la conciencia estadounidense, abrieron una ventana a un mundo desconocido. En 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que condujeron a un alto el fuego y la retirada de las tropas estadounidenses. Al ver una oportunidad, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva convencional masiva en 1975, asaltando la ciudad de Saigón. La rápida desintegración de las fuerzas, y el gobierno de Vietnam del Sur marcó el final oficial de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam también tuvo un profundo impacto en los países de Indochina. Laos y Camboya se vieron arrastrados a la guerra y devastados por ella. La campaña de bombardeos masivos de Camboya por parte de Estados Unidos condujo al surgimiento de los Khmeres Rojos, responsables de uno de los peores genocidios del siglo XX. Los efectos económicos y sociales de la guerra se sintieron profundamente en Vietnam. A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, los norvietnamitas demostraron una resiliencia y determinación asombrosas, dando prioridad a la reconstrucción de la nación. Hoy, Vietnam es un testimonio del espíritu inquebrantable de su pueblo. La conmemoración y la curación fueron fundamentales en la posguerra. Los veteranos de Vietnam dedicaron monumentos a los caídos en su tierra natal, incluido el icónico monumento a los veteranos de Vietnam en Washington, D.C. Para los vietnamitas, este mismo sentido de conmemoración sigue dando sentido a su identidad nacional. La noción de nunca olvidar se extiende más allá de las fronteras hasta el impacto actual de la Guerra de Vietnam. Se estima que 5,3 millones de civiles y combatientes vietnamitas perdieron la vida, sin olvidar a los 2,1 millones de laosianos, 600.000 camboyanos y unos 58.000 estadounidenses. La Guerra de Vietnam sigue siendo una poderosa piedra de toque en la conciencia global y cultural. Por último, este viaje al corazón de la Guerra de Vietnam es un recordatorio del costo humano del conflicto. Es un testimonio de la resiliencia y la indomitabilidad del espíritu humano frente a la adversidad. A medida que avanzamos hacia el futuro, las lecciones de la Guerra de Vietnam sirven como un llamado a buscar soluciones pacíficas a las diferencias que nos dividen.